Estas son 3 leyendas de terror en panteones de México. La pesadilla comienza ahora. El soldado del Panteón de Dolores. El Panteón Civil de Dolores es uno de los más grandes de la Ciudad de México, ubicado entre la primera y la segunda sección del bosque de Chapultepec. La leyenda cuenta que, en el famoso Panteón de Dolores, que todas las noches un soldado de nombre Andrés Figueroa ronda los pasillos del lugar para cuidar de las tumbas que ahí se encuentran. Según algunos cuidadores del lugar, este destacado soldado, que según su lápida murió a la edad de 54 años, sale a vigilar para que ninguna persona ajena al lugar profane las tumbas. Lo describen como un hombre alto, de traje oscuro, y lleva un fusil en el hombro. Se dice que sus pasos te escuchan a lo lejos, y de repente en menos de un minuto, llega hasta donde te encuentres sorprendiendo a quien ronde por el panteón. Diversas son las historias de los vigilantes del panteón. La más famosa es la historia de un vigilante de nombre Moisés, quien relata que en una ocasión cuando realiza sus recorridos nocturnos, escuchó los pasos del soldado a lo lejos. Se escuchaba el sonar de sus botas al marchar. De momento llegó hasta donde él estaba. El vigilante espantado se quedó petrificado, lleno de terror. Cerró los ojos y comenzó a rezar con toda su fe, para evitar que al verlo, la impresión fuera más fuerte. Solo sintió como pasó justo a su lado marchando y se alejó lentamente. Otra historia es la de un vigilante que, al toparse con el soldado de frente en medio de la noche, la impresión fue tal que le provocó un infarto, producto del cual este vigilante murió. La tumba del soldado Figueroa se encuentra en la actualidad muy bien cuidada y la gran estatua del personaje está bajo resguardo. Aunque nadie sabe exactamente de qué falleció o si aún tiene familiares, los vigilantes prefieren mantener limpia la tumba para evitar que el soldado se enoje y salga a espantarlos. Realmente nadie sabe quién fue ni cómo murió el soldado Figueroa, pero ahora su fantasma es el más famoso del Panteón Civil de Dolores y forma parte de esta lista de famosas leyendas de panteones mexicanos. Los vigilantes dicen que al llegar la medianoche se escuchan los marciales pasos con los que sale de su tumba para hacer su ronda. Además de los vigilantes, los visitantes a este panteón aseguran haber visto al soldado Figueroa haciendo su ronda nocturna y generalmente se acerca a las personas y les grita que se alejen de inmediato. Después da la media vuelta y se va marchando para seguir cumpliendo con su deber de cuidar el panteón. El vampiro de Guadalajara. Esta historia se remonta al siglo XVIII, en el pequeño pueblo de Belén que ahora forma parte de la ciudad de Guadalajara. Cierto día llegó al pueblo un solitario hombre de origen europeo que se hacía llamar el Conde de Baldón. Este hombre tenía un semblante extraño, era muy alto, siempre vestía de negro y tenía una palidez que le daba un aspecto sombrío. Casi nunca salía de su casa de día y casi no hablaba con nadie, así que siempre pasó desapercibido. El pánico empezó a apoderarse de la población cuando de manera inexplicable aparecían noche tras noche perros y gatos sin vida con aparentes mordidas en el cuello, como si su sangre hubiera sido drenada. Pero el pánico se hizo más grande cuando también empezaron a aparecer cuerpos humanos en las mismas condiciones. Animales y jóvenes aparecían sin vida, con sus cuellos marcados. Las calles y callejones se convirtieron en escenarios macabros y el rumor escalofriante se propagó como un veneno. Un vampiro habitaba entre ellos. El hombre de la noche, como lo llamaron, se convirtió en el epicentro de pesadillas y temores entre los habitantes. Los vecinos, azotados por la incertidumbre, decidieron organizarse y buscar por la noche al responsable de estos atroces actos. De manera sigilosa, los habitantes armados con palos, machetes y piedras se mantenían vigilantes ante los posibles hechos que pudieran suscitarse de noche. Después de varias noches en vigilia, por fin las alarmas se encendieron cuando se escucharon los gritos de una mujer aterrorizada. Los pobladores se encontraron con una escena sangrienta. Encontraron al asesino mientras atacaba a una pequeña joven a quien mordía del cuello. Se trataba del Conde de Baldón, que al verse descubierto intentó huir, pero los habitantes del pueblo lo capturaron y para evitar que siguiera haciendo daño, decidieron sacrificarlo de manera ritual clavándole una estaca en el corazón. El vampiro murió y los pobladores lo enterraron en el Panteón de Belén. Pero poco tiempo después, en la tumba del vampiro, empezó a crecer un árbol.
Se cree que el árbol brota de la estaca que le fue clavada. La leyenda cuenta que el árbol custodia el espíritu del vampiro y que cuando éste sea cortado, o cuando las raíces del árbol salgan a la superficie completamente, el vampiro regresará a vengarse de todos los habitantes de la zona, quienes le quitaron la vida y lo enterraron en este lugar. Las niñas del Panteón del Carmen. En las sombras de Monterrey se alza el Panteón del Carmen, un lugar donde los vivos y los muertos convergen. Cerca de este camposanto, una familia de floristas vivía de los colores de la vida, vendiendo consuelo en forma de flores. Una tarde del mes de octubre, Viviana, la hija menor, desapareció entre las lápidas mientras jugaba a las escondidas con otros niños. María, su hermana, la siguió hasta un mausoleo abandonado. Allí, Viviana conversaba y reía con una presencia invisible, entre susurros y sollozos que helaban la sangre. María, paralizada por el terror, perdió de vista a su hermana entre la bruma y, aterrorizada por no encontrarla, corrió a decirle a sus padres. De inmediato empezaron a buscarla. Cayó la noche y, con linternas temblorosas, los adultos recorrieron el panteón en plena oscuridad, hasta que al fin encontraron a Viviana atrapada dentro de una tumba que había estado cerrada por años. Sin saber cómo había llegado allí, rompieron el cristal del mausoleo para liberarla. Al salir, Viviana les contó que tenía una nueva amiga, Carmina, quien la había invitado a quedarse con ella porque se sentía muy sola. Desconcertados todos, volvieron a su hogar sin saber concretamente quién era la misteriosa niña de la que hablaba Viviana. El Día de Muertos llegó, y con ello toda la familia se dispuso a trabajar en los arreglos florales. Viviana había llevado una muñeca para jugar, pero al regresar a su casa ya no la tenía. Cuando sus padres le preguntaron si la había perdido, ella contestó que Carmina se la había pedido prestada. La madre, confundida ante tal afirmación, le dijo a su esposo que la acompañara a buscar la muñeca. Juntos regresaron al panteón y encontraron la muñeca junto a la tumba de una persona que en vida llevó el nombre de Carmina. Al levantar la muñeca, la madre de Viviana sintió un roce en su mano, pero no le dio importancia. Era un presagio de lo que vendría. Al volver a casa, encontraron a María, la hermana mayor, llorando desconsolada porque su hermana no despertaba. Viviana yacía inmóvil. De inmediato trataron de revivirla. Llamaron a los médicos, pero estos solo confirmaron que su espíritu había partido por causas naturales. Viviana fue sepultada días después en el mismo panteón. La familia abandonó Monterrey tratando de olvidar lo ocurrido, pero el destino los trajo de vuelta. Y un día, mientras los padres de Viviana visitaban su tumba, se encontraron con el velador del panteón, quien, con una calma sobrenatural, les contó cómo durante la noche se escuchaban las risas de dos niñas provenientes de la tumba de Carmina. La noticia corrió como un escalofrío entre los vivos. Incluso algunos trabajadores del cementerio juraban haber escuchado las melodías fantasmales que emanaban de esa tumba. El Panteón del Carmen se ha convertido en un lugar donde el velo entre la vida y la muerte se desvanece, y las almas de dos pequeñas amigas danzan en la penumbra, llenando el aire con una sinfonía de risas infantiles. Muchos visitantes de este cementerio cuentan haberse sentido observados, como si una mirada invisible recorriera sus espaldas. Pero no todos se van con esa sensación. Algunos relatan haber visto siluetas infantiles, esquivas y juguetonas, que se ocultan entre las tumbas al caer la noche. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Te gustaría que te contara alguna otra? Deja tus sugerencias en los comentarios. Suscríbete y deja un like.